Bueno, como les decía, entonces, antes de ponernos a analizar la anatomía de estas actividades en línea, algunas ideas como esta de que la mejor tecnología es la que ya tenemos, la que sabemos utilizar y podemos pagar. Una vez que asumamos eso, podemos tranquilamente buscar cómo promover distintas formas de aprendizaje con lo que ya tenemos, sin tener que buscar cosas nuevas. El consejo que nos da Michael Truncano es empezar desde abajo y de afuera. O sea, yo soy un docente que generalmente doy mis clases presenciales. O sea, estoy afuera del mundo en línea. Y estoy empezando desde abajo, a construir por primera vez un curso en línea, que capaz que no, que algunos de ustedes ya tienen experiencia haciendo esto. Pero si asumimos que ese es el punto de partida en el que estamos, y de a poquito nos vamos moviendo hacia arriba y adentro de esto, nos vamos a dar a nosotros mismos tiempo y tranquilidad. Una cosa que aparece en todas las redes es lo estresado que estamos, lo poco valorado que nuestro trabajo sigue siendo desde el punto de vista social. Nosotros abogamos por una enseñanza activa, interactiva, centrada en el alumno, y lo que nos piden padres y autoridades es que hagamos clases de Zoom en las cuales le vomitamos cosas a los chiquillos para que ellos nos vomiten después a nosotros. No sé, es un momento muy difícil y a todos nos toca profundamente en lo afectivo lo que está pasando. Tercera cosa para tranquilizarnos, y esto tiene que ver con las críticas en las que recibimos, si nos consideran que somos un problema, muy pronto nos vamos a convertir en un problema. Y la idea no es que nosotros seamos problema, nosotros tenemos que seguir siendo solución aunque se nos cuestione. Muchos están haciendo cosas maravillosas que se comparten en Internet, pero hay algo a nivel social que no nos ayuda, no nos apoya, no nos deja llegar. No deja que lleguemos a los que tenemos que llegar. Por suerte los alumnos sí llegamos, que eso es lo importante. Y recordemos siempre que lo que importa es el contenido, no el contenedor. Lo que nosotros hacemos, que es enseñar, promover aprendizajes en otros seres humanos. ¿Para qué? Para que tengan una vida mejor, para que puedan ser independientes, autónomos y ciudadanos productivos. Ese es el contenido, más allá de la lengua, más allá de lo que enseñemos. Y la tecnología es solamente un medio, es una herramienta. Y tenemos que considerarlo así, comunicarlo así. Ahora, al usar tecnología, si vamos en la dirección equivocada, la tecnología es ideal para hacernos llegar al destino errado más rápido. Así que tomemos eso en consideración. ¿Cuál es la dirección que estamos tomando? Y de esto se trata el webinar este que estamos participando hoy, que es cómo analizar una actividad, cómo desglosarla, disecarla, para que podamos ver cuál es el real valor educativo que tiene lo que estamos haciendo. Hay un efecto que se llama el efecto Matthews, que es los que tienen más van a seguir teniendo más y los que tienen menos van a seguir teniendo menos cada vez. En esta situación en la que estamos, es verdad que muy pocos alumnos están en una situación de aprendizaje ideal por temas de conectividad, de falta de equipos, de falta de recursos. Hay muchos alumnos que están fuera del sistema en este momento y son una gran preocupación, ¿no? Entonces, cuando nos dicen, por ejemplo, que no vamos a tener vacaciones o que se va a alargar el año lectivo y los colegas se indignan, yo comparto esa indignación porque los que sí hemos logrado traer al ruedo a los alumnos, buscado las formas de conectarlos, y acá creo que tendríamos que documentar todo esto que estamos haciendo este año, porque hay prácticas de excelencia en el reclutamiento y el proporcionar acceso a los alumnos. Tenemos que compartir más esas cosas para que esto llegue a todo el mundo y que los que están afuera puedan estar adentro. Para tener éxito en algo difícil, tenemos que asumir que la primera vez que lo vamos a hacer, vamos a fallar. Y lo importante no es fallar, es aprender de qué pasó en esa falla. ¿Por qué fallamos? Y porque somos novatos en algo nuevo. Yo siempre digo que el ser novato no es una condición de el que recién empieza a enseñar. Nosotros cambiamos de liceo o de institución educativa, cambiamos de currículum, cambiamos de libro, y cada vez que tenemos esos cambios nos volvemos a posicionar como novatos. Estamos empezando. Bueno, con la tecnología es lo mismo.
Ahora hay que aprender de esas experiencias nobles y poder consolidar lo que hacemos bien. Todo lo que hagamos tiene que ser sustentable, porque si bien ahora se está escuchando una posible vuelta a clases, no sabemos en qué condiciones vamos a volver. Todavía no conocemos los protocolos y además no sabemos qué puede pasar si hay otro brote del virus, que tengamos que volver a la cuarentena. Entonces pensemos en algo que sea sostenible. Y charlando con muchos amigos, colegas, con los cuales compartimos chats en WhatsApp como terapia y catarsis, el monotema es qué cansado que estoy y cuánto más me está llevando esto que la enseñanza presencial y cuántas dudas tengo sobre lo que realmente están aprendiendo los chiquilines y yo hago lo mejor. O sea, es un cúmulo de ansiedades que realmente a veces nos puede llegar a sufrir esa quemazón, el burnout famoso docente, mucho más rápido que en otras situaciones. Y tenemos que cuidarnos, colegas, tenemos que cuidarnos porque si no nos cuidamos nosotros, realmente no nos cuidan. Bueno, tenemos gente, digo, sí, de la profesión que nos cuida. Pero eso de pensar, ¿cuán sustentable es esto que estoy haciendo ahora? ¿No? Y lo digo por experiencia propia, habiendo pasado, por ejemplo, queriendo hacer una actividad realmente innovadora y estar una semana planificando eso, acostándome a la 1 de la mañana, levantándome a las 7 para poder cumplir con las obligaciones, durmiendo poco, comiendo salteado, y después que pongo la actividad, me pregunto, bueno, pero ¿y todo ese esfuerzo en qué redundó en aprendizaje de mis alumnos? Porque eso es lo que nosotros hacemos, estar al servicio de los chiquilines. Por más que nos entusiasme planificar y hacer cosas lindas, si lo que hacemos no tiene un aprendizaje, no conlleva un aprendizaje, no tiene sentido. Y por último, sabemos mucho sobre lo que no tenemos que hacer, sobre las peores prácticas. Entonces asegurémonos de no aplicarlas. Dichas estas cosas, les cuento un poquito cómo vamos a seguir. A partir de elaborar una secuencia de actividades, a mí se me ocurrió que tenía que pasar esa secuencia de actividades por algún tipo de filtro para ver si mis alumnos realmente estaban aprendiendo. Y ahí es que comencé con estas elucubraciones. Primero que nada, vamos a posicionarnos en qué hablamos cuando hablamos de actividad. Hay una teoría sobre la actividad, llamada teoría de la actividad, que surge a partir del trabajo de Lontier, uno de los seguidores de Vygotsky, y que en el siglo XXI retoma un teórico sueco llamado Engström, quien diseña una modalidad de poder entender nosotros una actividad. Cuando hablamos de una actividad, hablamos de un sistema interrelacionado de interacciones. ¿Interacciones entre qué? Bueno, tenemos que todo tipo de actividad se orienta a un objeto, ¿no? Un objeto, un objetivo, podríamos decir. Que lo que tiene atrás es un motivo. ¿Para qué yo diseño esta actividad? Para que los alumnos puedan hacer algo. Entonces, lo primero es pensar a qué me oriento con la actividad. Segundo, tenemos al sujeto. ¿Quién es la persona que va a participar de la actividad? Y ese sujeto es un sujeto históricamente situado. Es un sujeto que está encerrado, puede ser que esté encerrado entre cuatro paredes, que tiene en su desarrollo normal periodos de alta actividad y de baja actividad, un adolescente o una adolescente típicos, con todo lo que ello conlleva, aparte de todos los problemas personales y familiares que se exacerban con la convivencia 24 horas, 7 días a la semana con las mismas personas, ¿verdad? Entonces pensemos en ese sujeto y qué posibilidad tiene ese sujeto de cumplir con los requisitos de la actividad. También cuando hablamos de actividad, hablamos de una comunidad, porque ese alumno particular también es miembro de un grupo. Y en ese grupo estamos nosotros como coaprendices también. Y lo que tenemos que pensar bien es cómo yo voy, por ejemplo, a distribuir el trabajo dentro de la actividad. ¿Qué requiere esta actividad?
requiere mucha preparación, requiere mucha participación en las clases sincrónicas, requiere mucha participación en los foros, en las tareas asincrónicas de la plataforma. Los alumnos se tienen que bajar aplicaciones, tienen que crear. ¿Cuántas cuentas nuevas en aplicaciones pueden crear? ¿Verdad? A eso me refiero en la división de trabajo. Y también el hecho de que últimamente las autoridades han estado emitiendo comunicados y normativa nueva para atender esta situación, con lo cual muchas veces nos vemos impedidos de hacer las actividades como a nosotros nos gustaría, porque las autoridades han decretado que ciertas cosas se hacen o no se hacen. Una de las cosas típicas es, todos sabemos que los chiquilines, nivel de participación puede fluctuar bastante, ¿no? Entonces yo pienso, bueno, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo mi clase a las 8:30 de la mañana. En realidad es a las 8, pero dije, bueno, para darles un changüe a mis alumnos lo pongo a las 8:30 de la mañana. Y tengo alumnos que han venido desde la primera clase y llevamos 6 clases virtuales cara a cara desde que empezó el año, una por semana. Tengo algunos que vienen esporádicamente. Como docente de aula, a mí me daría para valorar esa no participación como negativa, marcando una ausencia, por ejemplo. Pero lo que me dicen las autoridades es, no se puede poner faltas y tiene que hacerse más que nada una construcción vincular, más que una construcción curricular. Sé que no todos estamos de acuerdo con eso y no todos hacemos eso. Para mí, mi función, si no tiene un impacto en aprendizaje, digo, no soy un niñero bilingüe, y creo que todos nos sentimos, in- in- eh, tenemos el imperativo de enseñar y lograr ver aprendizaje, porque eso es lo que nos motiva a nosotros, ¿verdad? Que los chiquilines aprendan y que podamos demostrarlo. Y por supuesto, todo esto, todo este sistema, también tiene determinadas herramientas. Bueno, yo hoy me voy a referir a estas herramientas, a lo que es la actividad en sí, y vamos a analizarla desde el punto de vista de cómo usamos la tecnología. En el 2013, para uno de los foros de lengua, Leslie Painter, una colega, coautora y amiga con quien trabajamos muchos años en Estados Unidos, juntos, oficina por medio, hicimos una presentación sobre el uso de la tecnología en el aula. Y ahí hacemos una distinción entre dos tipos de uso de la tecnología, que nos lleva siempre a repensar las aplicaciones, las apps que usamos, ¿no? Hay un uso adquisicional de la tecnología que está caracterizado, ¿no?, por cosas que ya viven prediseñadas. Alguien hizo un crucigrama y justo es sobre partes del cuerpo, les doy el crucigrama que alguien hizo. Es prediseñado. Yo no tengo ninguna injerencia sobre eso, mis alumnos tampoco. Y no importa si el vocabulario que yo les enseñé no figura, ya está prediseñado. Es una actividad de pincha y mueva, ¿verdad? De esas de drag and drop, donde lo único que tiene que hacer el alumno es identificar cosas y unir, mover, completar, seleccionar. Por todo esto, el foco de atención en el uso de esta tecnología es la pantalla. Lo que no aparece en la pantalla no existe, ¿no? Y todo lo que el alumno hace tiene que estar aquí, adelante, donde yo lo pueda ver. Nosotros hablamos de que este tipo de tecnología puede ser superficial o profunda, pero ¿dónde está la profundidad? Bueno, la profundidad del uso adquisicional de tecnología está en las posibilidades informáticas, en las posibilidades de la máquina. Lo que la máquina no me permite hacer no es profundo en ese sentido. Y no podemos olvidar que todas las aplicaciones son códigos que básicamente son colecciones aleatorias o desde el punto de vista de principios organizadas en código que son unos y ceros, ¿verdad? La realidad no es blanco y negro, somos una gran escala de grises. Entonces la profundidad en la máquina no siempre nos va a permitir que las actividades que hagamos tengan el impacto que queremos. Y por último, lo que tenemos con este tipo de uso adquisicional de la tecnología es una vieja y querida enseñanza transmisiva.
donde hay un insumo, el docente les da algo a los alumnos, hay una respuesta de los alumnos y hay una evaluación de esa respuesta por parte de los docentes. Estas son cosas básicas, como por ejemplo las pruebas que aparecen en Schoology, donde lo que predomina son las opciones múltiples, el falso verdadero, el unir, el completar espacios en blanco. Y a veces yo, por ejemplo, opté por, en lugar de hacer que mis alumnos lean un libro, un artículo, un capítulo, y después hacerles un quiz o una evaluación de opción múltiple para asegurarme que realmente están haciendo las cosas, a mí no me sirve la opción múltiple, ¿no? Y es una de las cosas que he expuesto a mis alumnos y les he demostrado con la práctica, donde muchas veces les mando a hacer este tipo de actividades y realmente se encuentran frustrados. Me acuerdo que les mandé a hacer una actividad en la cual tenía que identificar el nivel de inglés de los alumnos según el marco común de referencia, a partir de unas ilustraciones tan ambiguas que podrían darse varias interpretaciones. ¿Es un A2 o es un B1? ¿Es una 1 o una 2? Y eso lo frustró. Lo que yo intenté hacer con eso fue demostrarles que no siempre estas actividades son productivas, ¿verdad? Después los mandé a una página de la Khan Academy cuando trabajamos el tema de teorías del aprendizaje, donde había una serie de preguntas opción múltiple sobre teoría del aprendizaje muy bien confeccionadas, pero muy difíciles, o sea, precisaba una gran consustanciación. Y lo único que les pedí fue que compartieran en nuestro grupo de WhatsApp cuántas respuestas correctas habían tenido y cuál les resultó la más difícil. Ni siquiera les pregunté por qué les resultó más difícil la 2, la 3, la 5, la 9. Pero ellos, al verbalizarlo, todos habían pasado por la misma experiencia, empezaron a ver que a algunos les costó la 1, a otros la 3, a otros la 7. Yo no sé qué fue lo que pasó, porque no seguí a propósito profundizando en eso. Lo tomé como, bueno, a ver, espero que estas opciones múltiples les causen alguna dificultad que los obligue a ir, porque yo confío en la autonomía de mis alumnos, en que vayan y busquen por qué me resultó difícil esta respuesta. Y creo comunidad al pedirles que lo compartan en el grupo de WhatsApp, donde es capaz que alguien que la 3 le resultó fácil puede ser el mediador que mis alumnos necesitan. ¿Ah? Con lo cual, esto nos lleva a un uso diferente de la tecnología, que es un uso transaccional, donde la tecnología es una mera herramienta. Entonces ahí tenemos que el uso de esta tecnología es contingente. La uso cuando me sirve y para lo que me sirve. Si no me sirve eso, uso otra cosa. Es interactiva, no es solamente recibir de la pantalla y volcar en la pantalla, es persona a persona, personas a personas en todo momento. Lo que genera este uso de la tecnología, transaccional de la tecnología, son comunidades de aprendizaje, gente que es convocada en torno a una actividad en común y que contribuyen, cada uno contribuye su nivel de experticia con la consabida premisa de que cada uno tiene un nivel de experticia diferente para distintas cosas. Y donde en la interacción entre toda esa comunidad de la cual yo soy parte, porque soy coparticipante, coenseñante y coaprendiz, podemos llegar a conclusiones que son no solamente válidas, sino potentes para la labor que estamos tratando de desarrollar. En este tipo de uso de la tecnología, la profundidad no está más en la máquina. La profundidad está en las personas, en las redes que vamos construyendo. Entonces, en vez de irme solo a Wikipedia para conseguir una respuesta, mi ambición es que Wikipedia sea la herramienta que me permite preguntarle a, no sé, a Pedrito, no tengo ningún Pedro en la clase, sí, Pedrito, che Pedro, ¿por qué tal cosa? Y ahí es donde está la profundidad del uso de la tecnología, en lo que la tecnología me lleva a mí a hacer. Y por último, mientras que lo otro era transmisión, acá estamos hablando de mediación. Aprendemos unos de los otros todo el tiempo, ¿verdad? Somos todos aprendices y todos enseñantes.
Cuando ustedes diseñan una actividad, piensen qué uso están haciendo de la tecnología. ¿Es más que nada un drag and drop o es realmente una excusa para que ustedes puedan hacer una intervención a tiempo para que los alumnos puedan moverse un paso más en su ciclo de aprendizaje? Lo que me lleva a cuáles son las metas de las actividades que yo propongo. Y acá voy a salir un poco, quieres llamarlo objetivos, lo puedes llamar objetivos, son metas, objetivos. Yo sigo admitiendo personas que están entrando, disculpen. ¿Cuáles son las metas de la actividad? Bueno, pensando, se me ocurren solamente 4, ¿no? Son las que orientan. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la actividad, que el objeto tiene un motivo? Son los motivos de la actividad, de lo que estoy hablando. Primero que nada, es válido que haya una meta que sea la reproducción de algo que yo les digo, ¿verdad? Y ahí me, me centro en lo que son los procesos de comprensión, cuando hago comprensión de la audición, comprensión de la lectura, ¿verdad? O comprensión de conceptos. También cuando hablamos de la práctica. Ustedes saben que para muchos teóricos, la práctica de la lengua emergente de los alumnos, de lo que les enseñamos, ya sea de la gramática, de vocabulario, de la comunicación, el poder ponerlo en práctica y autoevaluarse es determinante para el aprendizaje. Pero hay un nivel de reproducción en la práctica que es necesario, porque es el manipular la lengua para ver cómo se dice, hasta dónde llego con lo que yo tengo. Cuando no hay práctica no puede haber producción, porque realmente todos lo sabemos. Si yo solamente escucho, a no ser que practique, que alguien me apoye en esa práctica, me concientice sobre cómo funciona la lengua, no puedo usar la lengua. También está la reiteración. Muchas veces nosotros hacemos actividades que tienen valor educativo porque les hace a los alumnos reiterar o revisitar lo que les hemos enseñado. A mí me gusta mucho el concepto de alta demanda que crearon Scrivener y Underhill, por el cual cuando nosotros hacemos una actividad, cualquier actividad, la etapa de retroalimentación, cuando vamos a la respuesta de la actividad, lo podemos hacer de 3 maneras. Ellos hablan de práctica por 3. La primera vez lo hacemos normal, que es lo que va en el primer espacio en blanco. ¿Qué verbo conjugaste correctamente? Y eso está bien. Ahora, la segunda vez lo que yo tengo que hacer es forzar a que los alumnos, una vez que terminamos de corregir el ejercicio, la actividad, volvemos sobre ella. Entonces le pido a los alumnos que no la miren, que cierren el libro, que den vuelta al repartido, borro lo que está en la pizarra y trato de que ellos recuerden en cuál oración usábamos un verbo que tiene que ver con deportes, en cuál oración aparecía un verbo que tiene que ver con la cocina, y de ahí ellos tienen que recordar. Lo que estamos haciendo acá es extendiendo la producción de los alumnos en forma muy controlada, que es una práctica de reiteración y por supuesto la repetición, los famosos ejercicios de repetición en coro o individuales que son necesarios para poder comenzar a utilizar una nueva fonación de una nueva lengua. Entonces, una de las metas puede ser la reproducción. Y esa actividad, eh, me están llamando por teléfono, perdón. Te voy a apagar el teléfono. Este, bueno, ahí está, perdón. Esa, si la meta de la actividad es la reproducción, bien, por ustedes. Acá uso qué tipo de tecnología. La adquisicional tiene un espacio en la propuesta. Ahora, ¿qué pasa si el propósito de la actividad es la elaboración? Cuidado que no estoy diciendo creación, estoy diciendo elaboración. Con lo que se me dio, lo expando, que es la primera categoría de meta de la actividad, la expansión. O sea, yo te doy el comienzo de la oración, tú la completás. Leíste el primer párrafo de un texto y después discutimos de qué nos parece que se trata el texto y cómo podría seguir. Dentro de eso también está la evaluación.
cuando yo le pido a los alumnos, por ejemplo, cuál de los personajes de esta lectura o de este texto auditivo o de esta conversación que hemos tenido parecía más vivo y por qué, estoy pidiendo una evaluación. Y está también la personalización, que es el punto 3 de la práctica por 3. Yo les hablé de la actividad tal y como está, la respuesta correcta, luego algo para recordar y por último, lograr que los alumnos tomen esa lengua y hablen sobre ellos, porque ahí es donde realmente podemos decir que de alguna manera nos estamos apropiando de la herramienta lengua para poder participar mejor en las actividades de esta comunidad de práctica que es los hablantes del inglés en el aula. ¿Qué es lo que pasa cuando la meta de la actividad incluye la reacción? Eso tiene que ver con dar una opinión, que no es lo mismo que elaborar. Tiene algo que ver con elaboración. Y de la misma manera que vamos a ver después con una taxonomía de niveles cognitivos, las metas son como muñecas rusas, una dentro de la otra. Para yo poder elaborar, tengo que haber podido reproducir. Para poder reaccionar, tengo que haber podido elaborar y reproducir. No es solo la opinión, la resolución de problemas, es una reacción. Y también la valoración. Y acá no estoy diciendo evaluación, sino valoración. De lo que sí estoy hablando, una reacción es el incorporar la auto y la coevaluación de cómo los alumnos han estado desempeñándose en las diferentes tareas que les hemos propuesto. Y por último, colegas, y sigo admitiendo gente, está la creación. Eso sería el nivel de desempeño más superior de una meta. La actividad involucra que los alumnos hagan algo nuevo con lo que ellos ya saben. Entonces está tanto la invención como la propuesta de algo nuevo. Entonces, pensemos las actividades, ¿cuál de estas metas tenemos? Si usamos actividades para la meta 1, uso adquisicional de la tecnología. Si hablamos de elaboración, reacción y creación, ahí tenemos que hacer uso transaccional de la tecnología. Pasemos entonces a cómo vamos a evaluar que los alumnos adquirieron la meta. Y ahí necesariamente tenemos que hacer referencia a la evaluación del aprendizaje. Y acá también nos sirve lo adquisicional, el falso verdadero, la opción múltiple, el relacionar cosas o unir, completar, ¿verdad? Podemos darle tareas de desempeño, les decimos una consigna para que ellos nos devuelvan un desempeño que nos permite ver si aprendieron o no, y eso puede ser oral o escrito. Y también está la evaluación integrada de desempeño, donde hacemos una secuencia de actividades en las cuales los alumnos van mostrando su dominio de cada una de las diferentes destrezas de la lengua. Eso es evaluación del aprendizaje. La segunda forma de evaluación que todos conocemos es la evaluación para el aprendizaje. Y acá lo que hacemos, que también no es la evaluación formativa, tiene elementos de evaluación formativa. Mientras que la evaluación del aprendizaje me da los mojones, cada curso tiene mojones que los alumnos tienen que lograr, pero lo que me da la evaluación del aprendizaje es una información puntual como una foto del alumno en un momento del año. ¿Ah? Mientras que la evaluación para el aprendizaje lo que me da es el álbum de fotos. Porque por medio de distintas cosas, como pautas de observación de los alumnos, como listas de cotejo, que son las famosas checklists, escalas de apreciación o dianas de evaluación o rúbricas, yo estoy mapeando los desempeños de todos mis alumnos. ¿Para qué? Para poder informar lo que yo estoy enseñando en tiempo y forma. O sea, mientras que la evaluación del aprendizaje es final, la evaluación para el aprendizaje es en línea. Está incluida dentro de las actividades que yo les propongo a los alumnos. Y por último, hay una forma de evaluación que no podemos obviar, aunque es la más frecuentemente ignorada, que es la evaluación como aprendizaje. ¿Y qué es eso? Refiere a la autoevaluación y a la coevaluación, o sea, la evaluación por parte de pares. ¿Por qué la autoevaluación y la coevaluación son evaluaciones como aprendizaje? Una de las cosas
de las certezas que tenemos en relación al aprendizaje es que involucra procesos de pensamiento que van más allá de los contenidos, son procesos metacognitivos. Y los buenos aprendices, los aprendices exitosos, son aquellos que tienen, se han apropiado de una cantidad de elementos regulatorios del ambiente que les permite autodireccionar su aprendizaje. Entonces imagínense lo bueno que sería que antes de cada actividad que le propongamos a los alumnos, se las expliquemos, les demos las razones por las cuales hacemos esta actividad, y después les digamos, piensen, ¿han hecho ustedes una actividad similar a esta? Y si la hicieron, ¿cómo les fue? ¿Les fue bien o les fue mal? Y si les fue bien, ¿por qué les fue bien? Y si les fue mal, ¿por qué les parece que les fue mal? Entonces, antes de hacer esta actividad, antes de saltar a la actividad y completarla, pensemos, ¿cómo podríamos encararla? Ahí estoy haciendo autoevaluación y también coevaluación. Durante el desarrollo de la actividad, en vez de ser yo solamente quien monitorea la actividad, les puedo decir a los alumnos, por favor, vayan pensando a medida que están haciendo la actividad, si están cumpliendo con, y les puedo usar algo de evaluación para el aprendizaje, como por ejemplo una lista de cotejo, para que ellos puedan ver si están llegando a los objetivos, a las metas propuestas o si están siguiendo el procedimiento correctamente. Y por último, una vez que terminaron la actividad, la tendencia de los chiquilines, terminé, profe, le entrego. No, pensemos, usemos alguna de las formas de evaluación para el aprendizaje para autoevaluarnos. ¿Dónde pondrías tú tu desempeño en esta actividad? Y para pedirle a un colega que está en el mismo nivel o un poquito por arriba o un poquito por debajo mío, no es el docente que está muy por arriba o muy, bueno, no, esperemos que el docente nunca esté por debajo de los alumnos, pero muy por arriba de los alumnos. Alguien que está ahí, que nos dé opinión sobre nuestro aprendizaje. Entonces, piensen cuando diseñan una actividad, ¿qué modalidades de evaluación me permite esta actividad que me van a permitir saber si las metas que yo le estoy proponiendo a la actividad tienen que ver o no con lo que quiero que los alumnos puedan hacer? Seguimos. Nosotros enseñamos lengua. Enseñamos un sistema semiótico para la construcción de significados. Permiso. Por lo tanto, el foco nuestro va a ser siempre la comunicación. Ahora, la comunicación se da por medio de diferentes modos. Cuando ponemos una actividad, pensemos en el balance entre los modos de comunicación y si esos modos de comunicación tienen lógica y secuencia. Hablamos de tres modos, del interpretativo, el expositivo y el interpersonal. El interpretativo tiene que ver con la comprensión de la lectura, la comprensión de la audición. El expositivo tiene que ver con la expresión oral monológica cuando yo hago una presentación, como estoy haciendo yo ahora, o una expresión escrita monológica cuando yo escribo para una audiencia. Y en el interpersonal está la expresión oral interactiva cuando participo de conversaciones, o la escritura virtual interactiva también, por ejemplo, cuando uso WhatsApp, bueno, sin grabar mensaje de audio, ¿verdad? El mensaje de texto. Cuando escribo o recibo emails. Es una expresión virtual interactiva. ¿Mi actividad está balanceada o prioriza justamente, y miro la historia de actividades que he propuesto hasta ahora, y estoy proponiendo más que nada cosas interpretativas, y qué lugar tiene lo expositivo y lo interpersonal en la propuesta? En forma ideal, los tres modos tendrían que estar priorizados todo el tiempo y caer uno en el otro, o sea, que uno sea preparación para el otro. Por ejemplo, yo leo un texto para después poder conversar con un colega que tiene otra parte del texto, para poder analizar quién es el personaje principal en esta lectura y después poder escribir en forma monológica mi opinión sobre ese personaje principal. Entonces hemos visto el uso de la tecnología, el uso de, seguimos admitiendo gente, se caen algunos y entran otros.
Y veo que hay gente que se cae y vuelve a entrar. Seguimos. Pensemos también, como les decía, a partir de las metas, de las formas de evaluación y de los modos de comunicación, ¿qué modalidad de aprendizaje vamos a priorizar? Una de las bellezas que tiene la enseñanza en línea y las actividades en línea es que nos permiten promover varias modalidades de aprendizaje que no siempre podemos hacerlo cuando lo hacemos en forma sincrónica, ¿no? Yo me acuerdo cuando se empezó a usar Kahoot, y yo trabajaba en una institución en ese momento donde dijeron, bueno, ahora todo el mundo usa Kahoot. En una encuesta estudiantil, en un momento, empezaron a aparecer, por favor, basta de Kahoots. Ya estamos hasta el tuétano de Kahoot. Varíen, esto siempre es aburrido. Y es lo que tienen las aplicaciones, que resultan novedosas por un tiempo, pero muy pronto pierden actualidad. Y es verdad que al llegar al final de la semana, la aplicación que el lunes era la locura, tengo que usar esto de vuelta. Entonces, en vez de pensar en esas aplicaciones, pensemos en qué modalidades de aprendizaje se promueve. Si ustedes estuvieron en mi webinario anterior, detrás de la cortina, sobre el diseño de cursos, hablé ahí del trabajo de Diane Lorillard en Inglaterra, y ella distingue estas modalidades de aprendizaje por la adquisición, por la colaboración, por la práctica y la ejercitación, por la investigación y por la producción. Y si ustedes ven el diagrama en el centro de esta diapositiva, todos tienen el mismo valor y todos se relacionan con todos. Es un proceso de flujo de ida y vuelta. Yo puedo volver al círculo y no tiene por qué ser así en esta secuencia. Ustedes pueden variar las formas. Pueden priorizar uno. Por supuesto que si hablan de aprendizaje por la adquisición o por la práctica y la ejercitación, hablamos más que nada de uso adquisicional de la tecnología. Las metas son más que nada la reproducción. Y si hablamos de colaboración, investigación y producción, ya hablamos de elaboración, creación, etcétera. Pensemos entonces qué uso de la tecnología, perdón, qué modalidades de aprendizaje promueve esta actividad y qué procesos de pensamiento estamos promoviendo también. Si se fijan en la cita de esta diapositiva, voy a hablar de la famosa taxonomía de Bloom. ¿Por qué? Tengo también colegas que me dicen, si me nombran una vez más la taxonomía de Bloom, le pego a alguien. Sí, es verdad que es un instrumento que ha estado usado y abusado ad nauseam en la profesión, pero también es verdad que nos da un norte muy certero sobre el cual poder trabajar. Y es una herramienta que nos ayuda. Yo me acuerdo en un momento en mi carrera, cuando empecé formación docente, una de las cosas que más me preocupaba era que, bueno, en formación docente tengo que hacer necesariamente, pensaba yo, en formación docente tengo que hacer preguntas de deporte, ¿verdad? Pero es verdad que también para llegar a veces a una pregunta de deporte, yo tengo que empezar desde abajo. Tengo que empezar desde el lugar que están mis alumnos. Y ahí tenemos, perdón que voy a ver, una colega que levantó la mano. Y si me dejan terminar, cuando terminemos abro para preguntas y respuestas, si les parece. Este, entonces volvemos a la vieja y querida taxonomía de Bloom, que fue reelaborada por alumnos de Bloom, por Anderson, Krathwohl y un equipo de investigadores. Porque no se olviden que la que más hablamos es la taxonomía del dominio cognitivo de Bloom, pero hay taxonomía del dominio afectivo y del dominio psicomotor. Lo que nos interesa ahora para la actividad es qué tipo de proceso de pensamiento promueve. Si son procesos inferiores o superiores. O sea, los inferiores tienen que ver con recordar, con comprender y con aplicar. Eso es algo sencillo que la mayoría de los alumnos tendrían que poder hacer. Ahora, los procesos superiores de pensamiento involucran el analizar, el evaluar y el crear. Igual que como yo les decía lo de las metas que son como matrioshkas,
estos niveles también son como matrioshkas, porque para comprender yo tengo que poder recordar, para aplicar tengo que poder comprender y recordar, y para crear tengo que incorporar todos los demás. Entonces, pensemos en mapear esta actividad y pensemos qué procesos de pensamiento estoy promoviendo. Y cuando miro la secuencia de actividades, estoy siempre trabajando comprender, recordar, comprender, recordar, comprender, recordar. Entonces, no puedo esperar que los alumnos se comuniquen en forma interactiva o en forma positiva, sino que lo que voy a lograr es más que nada la recepción, la repetición, y voy a estar trabajando con uso adquisicional de la tecnología. ¿Entienden cómo estas herramientas nos pueden ayudar a diagnosticar lo que estamos haciendo? Y yo les voy a mostrar un ejemplo ahora. La aplicación de la tecnología del aprendizaje. Y acá voy a hacer referencia al trabajo de Puente Dura, que en el 2017 crea un modelito que en un momento, cuando salió la gente decía, bueno, pero esto es tan de sentido común, sí, de sentido común, pero no se nos ocurrió a ninguno, se le ocurrió al doctor Puente Dura. Y fíjense, es el modelo Summer del uso de la tecnología. ¿Para qué estoy usando la tecnología yo? ¿Para sustituir lo que ya tengo? Y les voy a dar un ejemplo después. ¿O estoy usando la tecnología para aumentar lo que ya tengo? ¿O la uso para modificar lo que yo hago? O por último, la uso para redefinir lo que estamos haciendo. Acá hay dos usos, dos niveles. Un nivel de transformación y un nivel de mejora. Lo que me gusta del modelo Summer de Puente Dura es que acá se trabaja de entrada desde la mejora. Cuando yo sustituyo algo que ya hago por tecnología, muy sencillo, como por ejemplo, en lugar de darles un repartido en papel, un handout, les doy un PDF. Sustituyo el papel por la vía electrónica. En vez de usar el pizarrón, ya traigo la PowerPoint pronta, ¿no? Y en lugar de que mis alumnos me escriban algo, me mandan un mensaje, me lo escriben en Word o me lo mandan por WhatsApp. Eso es sustitución. De todas maneras, como la tecnología está involucrada, va a haber una mejora del aprendizaje de los alumnos, dice Puente Dura. En lo que tiene que ver con el aumento de la tecnología, los alumnos leen algo o conversan y agregan un video, ¿verdad? Sobre el tema. También pueden agregar hipervínculos que enriquecen la información. Les aviso que si le pido a los alumnos que ingresen hipervínculos, la gran mayoría va a ser Wikipedia, así que tengamos cuidado con la curación de los contenidos, veamos los contenidos por lo que son. Después pasamos de la mejora a la transformación cuando los alumnos usan la tecnología para modificar lo que hacen. Por ejemplo, hacen un diagrama en base a una síntesis del material que trabajaron. Una de las actividades que tengo previstas para el curso de didáctica, este mes, por ejemplo, vamos a trabajar mucho en foros de discusión para elaborar distintos temas. Y hay una de las calificaciones, una de las estrategias de aprendizaje de evaluación para el aprendizaje, que es la síntesis del foro de discusión de la semana. Cada alumno va a tener la oportunidad, en su momento en el curso, de hacer una síntesis utilizando una herramienta que les permite crear un mapa semántico, ¿no? No un mapa de pensamiento, un mapa semántico donde las relaciones entre conceptos tienen lógica, ¿no? Es realmente un mapa conceptual, donde el concepto se ilustra con un mapa. Esa es una manera en la cual los alumnos pueden modificar lo que hacen, ¿no? La comprensión, en este caso, de lo que se discutió en los foros, y lo suben a la nube, al Google Drive, para que todos los demás colegas de la clase tengan acceso. Y por último está la redefinición. Supónganse que esto es una secuencia didáctica en la cual los alumnos modificaron, un alumno puso el mapa semántico en los recursos de CREA para que todos lo tengan, lo vean. Entonces, los demás compañeros tienen que dar respuestas, decir qué es lo que hicieron bien, qué es lo que hicieron mal, darle sugerencias para mejora, etc. Entonces, los alumnos lo que hacen es, una vez que reciben la respuesta de su comunidad, de sus compañeros, pueden comunicarse con otros profesores para ver el impacto que tiene el tema en su vida.
Un ejemplo que estamos trabajando ahora en la primera unidad del curso de didáctica tenía que ver con quiénes son los alumnos y cómo vamos a conocer a los alumnos y sus necesidades. Para eso, el trabajo fue centrado en la generación de un cuestionario de diagnóstico o de evaluación de necesidades de aprendizaje. ¿Cómo se hizo eso? Bueno, cada alumno hizo primero un punteo en un foro sobre lo que incluiría en base a las lecturas, las discusiones que habíamos tenido, las clases sincrónicas. Una vez que pusieron el punteo, los compañeros le dieron sugerencias de cómo ampliarlo. Después de eso hicieron un borrador del cuestionario. Lo subieron a un foro. Fíjense que yo no estoy más que nada dirigiendo la actividad y dándole retroalimentación en lo que suben, con comentarios sobre lo bueno que hicieron y lo que podrían mejorar y cómo lo podrían mejorar. Yo estoy dando retroalimentación formativa. No les digo, tuviste 15 errores de lengua. Tenés errores de lengua, creo que deberías de hacer A, B o C. Antes de subir una respuesta, pasarla por un corrector gramatical. Si no tienes corrector gramatical en el programa de generación de texto, bueno, instalate la aplicación Grammarly, que es un plugin de Chrome y te ayuda a corregir la lengua. O sea, no les digo solamente lo que tienen mal, sino cómo solucionarlo, ¿verdad? Eso es retroalimentación formativa. Es una práctica de evaluación para el aprendizaje. Y bueno, una vez que colgaron la versión final, ahora ellos se lo van a llevar al profesor escritor, o sea, acá yo estoy redefiniendo el Needs Analysis y ellos están redefiniendo su experiencia, porque antes de dárselo a los alumnos de práctica, se lo van a dar a su profesor escritor para ver si el profesor escritor está de acuerdo o no y qué puede sugerir como mejora. Se dan cuenta cómo hay una real transformación de lo que podría haber sido, bueno, chiquilines, hagan un cuestionario de exploración de necesidades, démelo, yo se los corrijo, sírvase, y ahí está. La tecnología me ha permitido ampliar la, la ¿cómo que se llama? La comunidad de aprendizaje, pero además me ha permitido usar varias formas de uso de tecnología para mejorar los aprendizajes de los alumnos. Y acá les voy a mostrar un ejemplo. Empezamos con el tema de gestión de aula, lo que se llama Classroom Management. Pero antes de eso, en la primera unidad, mientras íbamos viendo las características de los alumnos y viendo cómo los íbamos diagnosticando, también hablamos del rol del docente en el aula, los diferentes niveles de lengua que traen los alumnos, cómo resulta la interacción en el aula, cómo influye la percepción personal y las historias de vida de los alumnos en sus experiencias de aprendizaje. Entonces les propuse, tuvimos que pasar por el tema métodos, ¿no? Y es algo muy sintomático que los alumnos de didáctica 1, yo creo que esa consecuencia de tener el curso de introducción a la didáctica basado en la historia de los métodos, es que se habla mucho de método. Y en el discurso de los alumnos de didáctica 1 en segundo año de la carrera, se escucha mucho, quiero buscar la forma cómo enseñar. Y no me están diciendo el método para enseñar, la forma como enseñar. Yo quiero aprender cómo enseñar, o quiero que me digas las técnicas. Y a mí me parece que es una construcción personal, porque yo les puedo dar muchas técnicas, puedo hablar de muchos métodos, pero cuando lleguen al aula, lo que importa son los alumnos que van a encontrar ahí, su situación contextual, la forma como se relacionan con los alumnos, el vínculo que generan y lo que pueden lograr de esos alumnos. Entonces les hicimos primero una actividad de mirar esta ilustración, que es una ilustración que salió en el New York Times en 2011, para plantear un poco la realidad de las aulas. Fíjense que no es muy diferente a la realidad que nos enfrentamos cuando vamos a las aulas de educación técnica, primaria o educación secundaria. Y bueno, la idea es, ¿les gustaría estar a cargo de este salón? Y la respuesta fue no. Entonces hicimos un escape del salón, trabajando con la idea de esos juegos que hay presenciales, donde te encierran en un salón y tienes que descubrir determinadas pistas para poder salir.
Acá estábamos trabajando en ese momento con Zoom en lugar de conferences de CREA por dos razones. Primera razón, tengo una alumna que tiene necesidades especiales y usa programas informáticos para saber lo que hay en la pantalla. Y las conferencias de CREA no son compatibles con el programa que lee la pantalla, mientras que Zoom sí. Y por otro lado, tratamos de hacerlo en CREA, pero yo ponía la conferencia en CREA y mis alumnos no podían acceder porque no encontraban en sus pantallas el enlace a conferencias. Zoom funciona. Así que nos fuimos a Zoom. Lo que hicimos acá, los dividí aleatoriamente en 3 salones, en los famosos breakout rooms, y cada uno tenía más o menos las mismas cosas. Les decía que estábamos hablando de métodos. A este ejemplo que les voy a mostrar es de los métodos centrados en el aprendizaje. Trabajamos un autor que es Kumarabadivelu, que hace una distinción de métodos centrados en la lengua, métodos centrados en el aprendiz y métodos centrados en el aprendizaje, que me pareció una clasificación atemporal, no histórica, sino conceptual interesante para tomar, para realmente pensar los métodos como una herramienta de conceptualización de mi accionar en el aula, como docente, ¿verdad? Y entonces les doy una descripción muy cortita, muy somera, es realmente un párrafo sacado como Arabadivelu, que habla de los métodos centrados en el aprendizaje. Y después de eso, la consigna era la siguiente. Para salir de esta aula, que es el objetivo, tienen que ver las pistas que aparecen en las páginas siguientes muy detenidamente. Después tienen que resolver las pistas, solucionar los problemas y encontrar el nombre de 3 métodos que quiero que identifiquen dentro de esa categoría de métodos centrados en el aprendizaje. Para ello, me van a mandar la respuesta de cuáles son los métodos que descubrieron al resolver las pistas, junto con la respuesta a esta pregunta. ¿Cuáles son los roles de docentes y alumnos en cada uno de esos métodos? ¿Qué estoy buscando yo con esta actividad? Bueno, básicamente yo tenía que repasar los métodos. Les podría haber dado un PowerPoint de lo que es el método de traducción gramatical, el método audiolingual, el audiovisual, el comunicativo, los métodos locos de los 70, como la sugestología, la respuesta física total, pero me pareció que eso no. También les podría haber dicho, a ver, chiquilines, bueno, a ti te toca el audiolingual, a ti... No me pareció lógico eso para un alumno que estamos trabajando en cómo construimos un vínculo con nuestros alumnos en el aula. Entonces quería algo más integrador y más dinámico. Y, por ejemplo, aquí tienen una de las actividades, tenían que descifrar este cifrado. Si miran a la pantalla en la parte inferior derecha, ustedes ven que están las claves. Acá lo que dice es competencia comunicativa en cifrado. Después tenían que descubrir a partir de este recibo de qué estábamos hablando. Y ahí está, la compañía se llama Aprendizaje Implícito, la tienda se llama La Tienda Sin Esfuerzo, que está en el Camino Instintivo, en la ciudad de Los Ángeles, en el estado de Tranquilidad. El cajero se llama Steven y el cliente se llama el earner learner, que sería el alumno. Y después lo que se compra es, en realidad son sinónimos de las 5 hipótesis que propone Stephen Krashen para su enfoque natural, que elabora con Tracy Terrell, ¿verdad? Entonces lo que tienen que hacer los alumnos es estudiar el recibo, llegar a la conclusión recordando cosas que aprendieron a través de estas pistas de que este es el enfoque natural de Stephen Krashen. Y por último les doy un artículo de diario
que está titulado Aprendizaje de lenguas a través de la acción. Y lo que hice es escribir este artículo o 2 párrafos de un artículo en un diario Cualunque, donde lo que describo es el aprendizaje basado en tareas, la perspectiva accional, este, dentro de forma muy general, ¿verdad? Y doy más que nada los principios de adquisición de la ley. Una vez que resolvieron las 3 pistas, me pusieron en el chat los nombres de los 3 métodos y el papel o el rol que juegan los alumnos y docentes en ese método. Y bueno, ahí terminaba la actividad en un plenario. Y acá yo lo que hice fue una tabla en la cual analizo la actividad. Si ustedes quieren, esto va a quedar grabado y supongo que las inspectoras lo van a subir al canal YouTube de la inspección de inglés. Pero de todas maneras, si quieren sacarle una foto a esto y ya les queda, fíjense que en la primera columna yo lo que hice fue desglosar todos los criterios de análisis, la anatomía de la actividad, y después esta actividad que es salir de un ¿cómo es que se llama? De un salón en el cual estábamos encerrados, una habitación en la cual estábamos encerrados, tiene 5 pasos. Les puse el motivo de la actividad, que es la meta. La meta es que al finalizar los alumnos habrán logrado identificar los roles de docentes que docentes y alumnos ejecutan dentro del marco de las metodologías tradicionales de enseñanza de lenguas y cotejarán esa información con lo observado en las clases de práctica como forma de involucrarse en un intercambio oral que tiene como finalidad conceptuar la naturaleza contextual y situada del vínculo docente-alumno. Esa es mi meta. Ahora, fíjense, en cuanto a las metas, hay 4 pasos en los cuales hago reproducción. Pero en el primero es reproducción total. ¿Por qué? Porque la actividad yo quería que empezara desde lo más fácil hacia lo más complejo. ¿Por qué? Porque de esa manera yo estoy asegurándome de poder ir interviniendo en distintos momentos. Pero también cada una de estas fases me indica a mí si la respuesta está bien o mal el lugar donde están mis alumnos. Entonces, embebí o imbriqué en las actividades la evaluación para el aprendizaje, ¿no? Fíjense que el uso de la tecnología, que más que nada fue adquisicional, están preciosas las cosas, pero me colgué porque descubrí una página que te dice cómo hacer un artículo online, cómo hacer el recibo, cómo hacer un laberinto, bueno, esas cosas, ¿no? Adquisicional puro, pero un gran divertimento. Pero el paso 5, que es el paso de síntesis, de creación, donde realmente el aprendizaje tiene que fluir y emerger, ahí hay uso transaccional 100%. Hay interacción en el uso de la tecnología en las otras actividades, pero no necesariamente interacción transaccional, donde los alumnos contribuyen de forma equitativa a información. Las modalidades de evaluación, fíjense que hay evaluación implícita, evaluación de pares, y por último, evaluación de pares y evaluación del docente. O sea que durante la actividad lo que se usa más es la evaluación del aprendizaje y como aprendizaje, y al final hablamos de evaluación del aprendizaje. Porque es verdad, si tenían mal los métodos, no podían salir del salón, o sea, no salían exitosamente del salón. Los modos de comunicación usaron todos. Lo interpretativo, lo interpersonal y lo expositivo. Pero en contextos reales, donde tenía sentido que hubiera interacción, no interacción por interacción misma. Los modos de aprendizaje de Lorillard: tengo adquisición, colaboración, práctica, ejercitación e investigación, y luego colaboración y producción. La actividad, la secuencia de 5 pasos me permitió integrar todos. Y después, bueno, tienen los procesos de pensamiento. Y en cuanto a la aplicación de la tecnología, fíjense que lo que hice más que nada con estas cosas que parecen muy atractivas, porque están muy lindas, vamos a decir la verdad, fue sustituir lo que podría haber venido en un libro. Pero realmente hay aumento y modificación en el paso 5.
Entonces, podemos considerar que esta actividad, yo no estoy del todo satisfecho con esta actividad, me hubiera gustado que fuera más interactiva, que hubiera habido más oportunidades para la parte más de pensamiento superior. Pero bueno, me pareció necesario hacer este diseño instruccional para llevar a los alumnos desde el confort y la seguridad de lo que aprendieron el año pasado, ¿verdad? Y rescatar aquellos conceptos que son fundamentales para el curso de este año. Yo podría haber dedicado un mes a hacer un repaso exclusivamente del curso de introducción a la metodología, pero no lo hice. Lo que puse por delante fue algo accional, un proyecto que es una tarea. El proyecto es, vamos a desarrollar individualmente un cuestionario para que ustedes conozcan a los alumnos de práctica. Ese es el producto final, la tarea es el proyecto. Y para eso usamos todas las herramientas conceptuales necesarias para entender la situación. Y la situación final que yo quería que ellos entendieran era lo contextual de la construcción del vínculo docente y alumno, que además en esta situación de pandemia es fundamental. Así que bueno, colegas, como ven, es un enfoque, yo esto se lo he mostrado a algunas personas, me han dicho, bueno, es muy atomístico. No estoy diciendo que sea la verdad revelada, sí lo que estoy diciendo es que desde el punto de vista personal, esto a mí me ayudó a poder entender qué es lo que estoy haciendo y cómo esto está influyendo en el aprendizaje de mis alumnos, ¿no? Y, pero lo que quiero que ustedes recuerden es esto que dice Bill Gates. La tecnología es solo una herramienta para conseguir que los alumnos trabajen juntos y motivarles. Lo más importante, colegas, somos nosotros. Así que bueno, les dejo aquí las referencias y abro el chat para preguntas y respuestas, o si quieren mejor, a hacer alguna pregunta habilitando los micrófonos. ¿Nada? A ver, me dice 3 nuevos mensajes. Gracias por las apreciaciones, pero quiero saber si hay alguna pregunta.